ese versículo habla de dos cosas, de dos actitudes en la vida de Samuel. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Esa palabra ministrar significa servir. Samuel era el ayudante, era el asistente de Elí, el sacerdote. Y en el rol de responsabilidades de Samuel debería haber incluido abrir las ventanas del tabernáculo, limpiar el mobiliario, barrer los pisos. Cuando creció Samuel, debió haber ayudado a Elí a ofrecer sacrificios. El hecho que usara un efod de lino indica entonces que era un aprendiz de sacerdote. Y dice que Samuel ministraba en presencia del Señor. ¿Sí? Samuel brilló en la oscuridad sirviendo a Dios a pesar del mal ejemplo que había corrupción en el tabernáculo. Mas sin embargo, eso no fue motivo para que Samuel hiciera lo que hacían Ofni y Fines. Es decir, que Samuel fue un joven de total integridad. Y es importante entonces, amados hermanos y hermanas, iglesia, jóvenes, que en medio de la sociedad, de los tiempos que nos tocan vivir, nosotros también podamos tener presente que habrá momentos en que encontraremos o iremos a ciertos lugares donde estará presente también la maldad, la corrupción. El pecado se encuentra en todas las esferas de la sociedad. El pecado está presente, ¿sí?, en la vida de los pastores, en la vida de los ancianos, en la vida de los diáconos, en la vida de los jóvenes. Pero que si hay algo que nosotros debemos de notar, aprender de este joven llamado Samuel, es que él, dice la Escritura, permaneció firme al Señor. En medio de la corrupción que había, dice que él ministraba en la presencia, ¿de dónde dice? La presencia del Señor. Lo segundo, ahí en el versículo 18, ¿cómo ministraba Samuel? Dice, vestido de un efod de lino. Ese efod de lino no lo podía cargar cualquier persona, solamente los sacerdotes. Era forma de un chaleco largo sin manga, y eso tenía un significado especial. Dios le había indicado a Aarón y a Moisés la forma en que los sacerdotes iban a vestir. Y dicen los comentaristas también que ese efod que portaba Samuel estaba bordado con una variedad de colores brillantes. Unido a él estaba el pectoral como una pechera, una pieza parecida a lo que usan los catchers, los que juegan béisbol, con hombreras bordadas de oro, y al frente habían 12 piedras preciosas unidas al pectoral, los que representaban a cada una de las tribus de Israel. Se usaban para determinar también la voluntad en asuntos nacionales, porque también contenían el Urim y el Tumim. Dice entonces que Samuel, cuando está sirviendo allí, él está vestido de un efod de lino. Y esto nos habla, esto nos enseña también que Samuel, desde su temprana edad, pudo saber, pudo conocer que la vestimenta también era algo
que debería agradar a Dios. ¿Sí? Es importante, jóvenes, que ustedes también puedan tener presente que cuando nosotros venimos a la iglesia debemos de vestirnos no para agradar al pastor, no para agradar a los ancianos, no para agradar a los diáconos, no para agradar a los hermanos de la iglesia, sino que debemos de vestirnos para agradar a Dios. ¿Sí? Aquí la iglesia, hermanos, ¿sí?, es un lugar santo donde venimos a adorar a Dios. No es una pista como de la que vemos nosotros allá en la televisión, allá en las ferias donde se hacen espectáculos. No es eso, sino es un lugar santo. Y lo que nosotros estamos aprendiendo en el caso de Samuel es que él, dice la Escritura, pudo conducirse decentemente y en orden. Dios quiere que nosotros también como iglesia podamos seguir el ejemplo de Samuel en cuanto a su integridad. ¿Sí? El ambiente que él vivió, el ejemplo que él veía con los hijos de Elí, ¿sí?, no porque ellos hacían lo que hacían, él también fue a hacerlo, sino que él pudo permanecer firme en total y completa integridad. Número 3. Samuel brilló en la oscuridad atendiendo el llamado de Dios. Dice el capítulo 3. Vamos a leer tantito del versículo 1 al versículo 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Dice el capítulo 3 que Samuel estaba sirviendo en el tabernáculo, estaba ministrando en el tabernáculo. Y subraya ahí el versículo 1 que la palabra del Señor escaseaba. ¿Sí? No había revelación de Dios. Los profetas, Dios no había enviado profeta a su pueblo. Y en ese contexto dice la Escritura que es donde Dios llama a Samuel. Dice que estaba acostado en su aposento. El tabernáculo se componía del lugar santo, lo que para nosotros podía ser esta parte, y el lugar santísimo, y el patio de afuera. Dicen los comentaristas que en la parte de afuera había una especie de cuartos donde descansaban los sacerdotes, y se cree que Samuel estaba en uno de sus cuartos. Dice la Escritura también que Dios es el quien toma la iniciativa y llama a Samuel. Lo llamó por su nombre y lo llamó también de forma personal, de forma insistente, porque en 4 ocasiones lo llama. Cuando Samuel escucha el llamado de Dios, dice que él se levanta y fue corriendo a donde se encontraba el sacerdote Elí y le dijo: ¿me llamaste? Y Elí le dijo: no te he llamado.
ve y sigue durmiendo. Se fue. En el versículo 6, ahí en sus Biblias, Dios lo vuelve a llamar la segunda vez. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Esa es la segunda. En el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Es la tercera ocasión ya que Dios lo estaba llamando, y Elí se da cuenta de que lo que está pasando no es nada normal. Elí se da cuenta que es Dios el que está llamando, y entonces allí le da indicación a Samuel. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, ¿qué cosa? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La cuarta ocasión que Dios le habla: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta ahí Samuel no había conocido de Dios. Pero es importante también que nosotros notemos la hora en que Dios llama a Samuel. En el versículo 3, ¿qué hora era cuando Dios llama a Samuel? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes que la lámpara fuese apagada. Yo creo que aquí en la iglesia todavía tienen la planta para cuando se va la luz, ¿verdad, hermanas? Sí. Y la chamba de los diáconos es que esa planta siempre pueda tener, ¿qué cosa? Gasolina. Y yo creo que a estas alturas ya los diáconos ya miden el tiempo, ¿no? Cuando Samuel estaba cuidando el tabernáculo, dice que ya habían medido igual el tiempo del aceite. Y algunos comentaristas dicen que pudo haber sido la hora a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, cuando Dios llama a Samuel. Esto nos recuerda también la parábola de los obreros, ¿recuerdan? En San Mateo capítulo 20 del 1 al 16, cuando Jesús relata la parábola de los obreros, que salió por la mañana a contratar obreros. Mano Román, ¿qué hora salió? Dice, a la primera hora, 6, 7 de la mañana. Luego salió a la tercera hora, a las 9 de la mañana. Luego a la sexta hora, a las 12 del día. Luego salió a las 3 de la tarde a contratar obreros. Luego salió a las 5 de la tarde y le encuentra a otros y le dice: bueno, ¿qué hacen aquí? Vayan a mi hacienda y yo le voy a dar lo que es justo. Dice que fueron a trabajar. Trabajaron ellos nada más 1 hora. Y al llegar el momento de la paga, los que fueron contratados primero en la mañana, al ver que los que habían entrado a trabajar último estaban recibiendo 1 denario, ellos pensaron que habían de recibir más y empezaron a murmurar contra el dueño de la obra. Y dice: bueno, nosotros que hemos trabajado todo el día, hemos soportado la carga, el calor, ¿nos estás dando también 1 denario? Y el Señor le dice: bueno, toma
lo que es tuyo y vete. ¿Qué acaso no puedo hacer yo lo que quiero con lo mío? Dice esa parábola que salió como en 5 ocasiones a contratar obreros, desde las 6, 7 de la mañana. Dios habla a diferentes edades y Dios decide llamar a Samuel desde su temprana edad, joven, intermedio podemos decir, lo llama. Ahora, ¿para qué lo llama? Para que Samuel fuese luz en medio de las tinieblas. Pero lo llamó también con 4 propósitos. Vamos a leer allí en Samuel capítulo 3, su versículo 11 al 14. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: ¿qué cosa? Jehová es, haga lo que bien le parecía. ¿Para qué llamó Dios a Samuel? Primero, para declarar juicio en contra de la nación de Israel. Versículo 11. Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque los hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. No solamente iba a declarar juicio contra la nación, iba a declarar juicio también contra Elí, porque él se había quedado cruzado de brazos, no había podido hacer nada, ¿sí?, ni por su hijo, ni por la nación, y Dios iba a llamar también a juicio a Elí. Iba a llamar a juicio también a su familia. Y el cuarto propósito por el cual Dios llama a Samuel, lo encontramos allí en el versículo número 19. Con esto vamos a ir concluyendo. ¿Qué se dice de Samuel? Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué cosa? Fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Subrayo el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La palabra del Señor nos enseña entonces en esta hora de la noche que el ambiente que le tocó vivir a Samuel no fue un ambiente fácil. Él creció en medio de la corrupción.
Samuel creció en medio de líderes corruptos, mas sin embargo él pudo permanecer firme delante del Señor. Él pudo ser luz en medio de las tinieblas. Y es Samuel entonces quien toma la batuta para poder guiar al pueblo de Israel al verdadero conocimiento de Dios. El Señor nos invita, el Señor nos llama, al igual a como llamó a Samuel, a que nosotros también podamos hacer a un lado todas aquellas cosas corruptas que nos alejan y que nos separan de Dios. Y que así como Samuel pudo ser luz en medio de las tinieblas, nosotros también podamos ser luz aquí en la iglesia, allá en la casa, en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas o esferas donde Dios quiera llevarnos, que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Quiero terminar entonces invitando a los jóvenes. Si alguien en esta hora de la noche Dios le ha hablado, Dios te está llamando, Dios quiere que tú puedas ser luz en medio de las tinieblas. A que nos pongamos de pie. Vamos a terminar orando al Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero que seas tú quien me uses como usaste a Samuel. Hay problemas en mi familia, hay problemas en la escuela, pero yo quiero que en medio de todo seas tú quien guíes, uses mi vida y la dirijas para la gloria de tu nombre. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y yo quiero guiarles en una oración. Posteriormente yo termino con una segunda. Oramos, repitan después de mí. Dios nuestro Padre, en esta noche te damos gracias porque me has hablado a través de tu palabra y me has enseñado, Señor, que sí se puede vivir en integridad y para la gloria tuya en medio de una sociedad corrupta y perversa. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones mis ofensas y mis pecados y que de ahora en adelante, Señor, seas tú quien guíes mi vida de tal forma que yo pueda ser luz en medio de las tinieblas. Toma mi vida en tus manos, Señor, porque en tus manos estarán seguras. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quiero orar por ustedes, por las sociedades y por la iglesia. Dios nuestro Padre, una vez más nos presentamos delante de tu presencia y lo hacemos, Señor, para darte gracias porque nos estás permitiendo, Señor, estar celebrando la semana del esfuerzo cristiano. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos instas a que como iglesia nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que así como Samuel, Señor, creció en un ambiente difícil, donde había corrupción, donde había falta de moralidad, seas tú, Señor, en la vida de cada uno de estos tus hijos. Presérvanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y si alguien, Señor, está teniendo problemas en su familia, en su trabajo, rogamos, Señor, que seas tú quien los fortalezcas, que seas tú, Señor, quien pueda darnos la solución, la puerta de salida, Señor, a los diferentes problemas que muchas veces vienen a nuestras vidas. Permítenos también que como iglesia nosotros podamos ejercer esa función
de ser luz para los que no te conocen y alcanzar, Señor, aquellas personas que vagan sin Dios y sin Cristo hasta estos momentos. Confirma tu palabra en esta hora de la noche y atiende la oración de aquellos que están yendo ante ti con sinceridad y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y continuamos.